Vamos a continuar viendo la ley de Laplace. La última propiedad vista en el vídeo anterior, la 9, nos va a permitir, como vamos a ver a continuación, calcular la probabilidad de un suceso cualquiera A mayúscula, conociendo las probabilidades de los sucesos elementales que lo componen, que componen a ese suceso. Así, si por un lado consideramos un espacio muestral equiprobable, es decir, un espacio muestral finito, formado por K sucesos elementales, todos ellos con la misma probabilidad igual a 1 partido K, tal como lo refleja esta cadena de igualdades. Y si por otro lado, además, tenemos un suceso A mayúscula, formado por n sucesos elementales, tomados de entre los K sucesos elementales del espacio muestral equiprobable que estamos considerando, entonces la probabilidad del suceso A mayúscula será igual a la suma de las probabilidades de los n sucesos elementales que componen el suceso A mayúscula. Entonces, la probabilidad del suceso A mayúscula será igual a n número de sucesos elementales que conforman el suceso A mayúscula por 1 partido K, que es la probabilidad de cada uno de los n sucesos elementales que conforman el suceso A. Y de este modo tenemos que la probabilidad de A va a ser igual a n partido por K, siendo n el número de sucesos elementales del suceso A y siendo K el número de sucesos elementales del espacio muestral finito E mayúscula. Es decir, la probabilidad del suceso A mayúscula es igual a la división del número de sucesos elementales de A entre el número de sucesos elementales del espacio muestral equiprobable que estamos considerando, K. Este cociente suele expresarse como la división de los casos favorables al suceso A entre el número de casos posibles que pueden darse en el experimento cuyo espacio muestral equiprobable es E mayúscula. Entonces la probabilidad de A, como hemos visto antes, es igual a n, número de casos favorables, número de sucesos elementales de A, dividido por el número de casos posibles, por el número de de sucesos elementales que componen el espacio muestral finito que estamos considerando, K. Casos posibles hace referencia a los sucesos elementales que forman E. Casos favorables a A son los sucesos elementales que conforman el suceso A mayúscula. Pues bien, este resultado, que viene aquí resaltado en negrita, por el que la probabilidad de A de un suceso cualquiera es igual a la división de los casos, del número de casos favorables de A entre el número de casos posibles del experimento, constituye la ley de Laplace. Constituye la ley de Laplace lo que aquí tengo resaltado en negrita. Esta ley solo se puede aplicar cuando nos encontremos ante un experimento aleatorio cuyo espacio muestral sea equiprobable. Cumpla con esta condición de aquí. Es decir, que esté formado por unos determinados sucesos elementales que posean todos la misma probabilidad. Así, por ejemplo, cuando lanzamos un dado no trucado, estamos ante un espacio muestral equiprobable. Cuando lanzamos una moneda no trucada,
estamos ante un experimento aleatorio de espacio equiprobable, y también cuando extraemos al azar una carta de una baraja. Para ilustrar la ley de Laplace veamos los siguientes ejercicios. En el ejercicio 3 nos dice que de una baraja de 40 cartas se extrae una carta al azar y nos pide hallar la probabilidad de que salga una carta as, la probabilidad de que salga una carta oros y la probabilidad de que salga una carta figura. Estamos ante un espacio muestral equiprobable, dado que la probabilidad de extraer cualquier carta particular de la baraja es igual a un 40, dado que es una baraja de 40 cartas. Y la probabilidad de sacar una carta cualquiera de la baraja es igual a 1 partido 40, a un 40. Por lo tanto, estamos ante un espacio equiprobable. Y por ese motivo aplicamos la ley de Laplace. Pues bien, la probabilidad de sacar una carta as va a ser igual a la división del número de casos favorables al suceso sacar una carta as entre el número de casos posibles del experimento. Evidentemente, el número de casos posibles del experimento va a ser 40 cartas. 40. Hay 40 posibles resultados en nuestro experimento, dado que hay 40 cartas distintas en la baraja. Y el número de casos favorables al suceso sacar as son 4, dado que hay 4 ases en la baraja, no hay más. Entonces, el número de sucesos elementales que conforman el suceso sacar as es 4. Pues bien, 4 entre 40 es un décimo, es 0,1. 0,1 es la probabilidad de sacar una carta as. En el apartado B nos pedían la probabilidad de sacar una carta oros. Pues la probabilidad de sacar una carta oros, recurriendo a la ley de Laplace, será igual a la división del número de casos favorables al suceso sacar oros, sacar cualquier carta de oros, entre el número de casos posibles del experimento. El número de casos posibles del experimento hemos dicho que es 40, porque hay 40 cartas distintas en la baraja. 40 posibles resultados individuales del experimento. Y el número de casos favorables al suceso sacar oros es 10, dado que 10 es el número de cartas que tiene la baraja del palo oros. Pues 10 entre 40 es un cuarto, y un cuarto es 0,25. 0,25 es la probabilidad de sacar una carta oros, al azar, de una baraja de 40 cartas. La probabilidad de sacar una figura, una sota, un caballo, un rey, será igual a la división del número de casos favorables al suceso sacar figura entre el número de casos posibles del experimento. El número de casos posibles del experimento, como ya hemos dicho, es 40, y el número de casos favorables al suceso sacar figura, dado que cada palo tiene 3 figuras y hay 4 palos, serán 12 figuras. Hay 4 sotas, hay 4 caballos y hay 4 reyes. Pues bien, 12 entre 40, simplificando, 3 décimos. Y en expresión decimal, 0,3. 0,3 es la probabilidad de sacar figura, al extraer al azar una carta de una baraja de 40 cartas. Bien, hemos resuelto el apartado A, B y C de este ejercicio recurriendo a la fórmula de Laplace, que es esta de aquí, resaltada en negrita. En el ejercicio 4 nos dice que en una baraja se han suprimido varias cartas. Entre las que quedan se dan las siguientes probabilidades desextraídas. La probabilidad de sacar un rey es de 0,15. La probabilidad de sacar una carta bastos es 0,3. Y la probabilidad de no rey y no bastos es de sacar, la probabilidad de no sacar rey ni bastos, que es lo que viene
a definir este suceso es igual a 0,6. En el apartado A nos preguntan, ¿está entre las que se quedan el rey de bastos? Entre las cartas que han quedado en la baraja está el rey de bastos. Y nos preguntan cuál es la probabilidad de extraer esa carta, el rey de bastos. Nos debemos fijar en esta probabilidad de aquí, que nos dan, la probabilidad de que ni rey ni bastos, esto es la probabilidad de no rey intersección con no bastos. Es decir, nos dan esta probabilidad de aquí. La probabilidad de la intersección de no rey y no bastos. El complementario del rey y el complementario de bastos. El no rey intersección con no bastos. Esta probabilidad nos la dan, que es igual a 0,6. Recurriendo a la ley de Morgan, es evidente que la probabilidad de no rey intersección con no bastos es igual al complementario del suceso rey unión con bastos. Esta igualdad es cierta en base a la ley de Morgan. Y la probabilidad del complementario del suceso rey unión con bastos es igual a 1 menos la probabilidad del suceso rey unión con bastos. Dado que lo que tengo a la izquierda de esta igualdad es el suceso contrario al suceso rey unión con bastos. Pues bien, de esta cadena de igualdades que hemos escrito al principio, se extrae fácilmente, despejando, la probabilidad del suceso rey unión con B. Con bastos, perdón. Rey unión con bastos. La probabilidad del suceso rey unión con bastos es igual a 1 menos el 0,6. 0,4. 0,4 es la probabilidad de sacar rey o bastos. La probabilidad de el suceso rey unión con B. Con bastos, perdón. Pues bien, nosotros sabemos también, por una de las propiedades de probabilidad que hemos visto en el vídeo anterior, que la probabilidad de la unión del suceso rey con bastos, cuyo valor ya conocemos, es igual a la probabilidad del suceso rey más la probabilidad del suceso bastos menos la probabilidad de la intersección del suceso rey con bastos. Esto ya lo conocemos por las propiedades de probabilidad de la unión de dos sucesos. De esta igualdad que tenemos aquí, conocemos la probabilidad de la unión de rey con bastos, conocemos la probabilidad de rey, dado que nos la dan en el enunciado, conocemos la probabilidad de bastos, de sacar una carta bastos, dado que nos la da también el enunciado, 0,3. Lo único que tenemos que averiguar es, despejando, la probabilidad de la intersección del suceso rey con bastos. Es decir, la probabilidad de sacar un rey de bastos. Esta probabilidad representa la probabilidad de sacar una carta que sea rey de bastos. Y solamente esa carta. Dado que se debe verificar en este suceso que sea rey y que sea bastos. Eso es lo que significa la intersección. Que sea rey y bastos. Pues la probabilidad de que la carta extraída sea rey y bastos, o sea, que sea la carta rey de bastos, será igual, despejando en esta igualdad, a la probabilidad de rey más la probabilidad de bastos menos la probabilidad de la unión del suceso rey con bastos. Y estas tres probabilidades que tengo aquí a la derecha son conocidas. 0,15 para la probabilidad de rey, 0,3 para la probabilidad de bastos y 0,4, que lo hemos hallado antes, para la probabilidad de la unión del suceso rey con bastos.
Pues bien, entonces, la probabilidad de sacar una carta, de sacar la carta rey de bastos, que es lo que representa este suceso, que sea rey y que sea bastos, o sea, la probabilidad de sacar el rey de bastos, es igual a 0,15 más 0,3 menos 0,4. Y esto es igual a 0,05. Por lo tanto, tal como pongo aquí, la probabilidad de extraer al azar la carta rey de bastos, esta probabilidad es igual a 0,05. Por lo tanto, esta carta continúa formando parte de la baraja, dado que su probabilidad es distinta de 0. Dado que nos ha salido una probabilidad distinta de 0, significa que esta carta está en la baraja. Si no nos hubiese salido un 0, probabilidad 0, lo cual significaría que la carta no pertenece a la baraja, no está incluida en la baraja. Se ha extraído de la baraja, se ha eliminado, se ha suprimido de la baraja. Dado que nos decían inicialmente que en la baraja se habían suprimido un conjunto de cartas. No nos dicen cuál. Pues bien, en consecuencia, dado que nos preguntaban en el apartado A, ¿está entre las que se quedan el rey de bastos? Pues evidentemente sí, dado que hemos tenido una probabilidad de extraer esa carta en concreto de 0,05. Por lo tanto, esa carta está incluida en la baraja, no se ha suprimido. Y además nos pedían calcular la probabilidad de extraer esa carta, la probabilidad de extraer el rey de bastos. Pues la probabilidad de extraer el rey de bastos ya lo hemos calculado, es 0,05. En el apartado B nos preguntan cuántas cartas hay en la baraja. Pues bien, hemos calculado la probabilidad de una carta, la probabilidad de la carta rey de bastos, que es una única carta, solo hay un rey de bastos. Por lo tanto, si la probabilidad de sacar una única carta, el rey de bastos, es 0,05, dado que es la probabilidad de obtener una carta de la baraja, una carta concreta de la baraja, es la probabilidad de sacar una carta concreta particular de la baraja, expresando esta probabilidad en forma de fracción, 5 partido 100, nos queda un 20avo. Es decir, la probabilidad de sacar una carta de la baraja es una de entre 20. Y por lo tanto se deduce que la baraja tiene 20 cartas, interpretando esta fracción a través de la ley de Laplace. Pongo aquí, puesto que hemos hallado que la probabilidad de obtener una carta, el rey de bastos, es 0,05, expresando esa probabilidad en forma de fracción y simplificando, nos queda 1 entre 20. La probabilidad de escoger una carta concreta de la baraja es 1 entre 20. Por tanto, 1 entre 20 cartas que tiene la baraja. El siguiente problema, el ejercicio 5, relativo a la ley de Laplace, lo vemos en el siguiente vídeo.